Bueno, la propuesta o esta conferencia surge un poco debido a que he tenido la oportunidad de participar o formar parte de algunos equipos que han trabajado en Ingeumin, que han trabajado en Intevet, que han trabajado en Instituto de Gestión de Riesgo, y hay un común denominador. Es básicamente la deficiencia de tratamiento en la gestión de los datos. Es decir, vamos a campo, hacemos laboratorio, hacemos trabajos espectaculares, pero a la hora de gestionar esos datos y de preservarnos en el tiempo, tenemos muchísimas debilidades. Entonces, en el instituto, aunque forma parte de la universidad, pues la idea es hacer una propuesta y que no pase lo mismo que ha venido pasando en otras instituciones. La agenda de hoy, bueno, es una introducción, contexto y visión estratégica para que vean dónde estamos a nivel mundial y cómo esto va a repercutir en cómo deberíamos tratar los datos. Sistema de gestión de datos del instituto es como tal la propuesta, una cadena de valor y las acciones recomendadas y avances que llevamos hasta el momento. Entonces, bueno, históricamente el Instituto de Ciencias de la Tierra pues ha tratado a grandes rasgos estas cuatro grandes temáticas, ¿no? Depósitos y yacimientos minerales, petróleo y gas, la parte ambiental, pero podemos incluir agua, suelos y todas estas variables ambientales, y la parte instrumental analítica. Hay obviamente muchas sublíneas, investigaciones y líneas, pero a grandes rasgos trabajamos estos cuatro grandes elementos. Importante para el Instituto de Ciencias de la Tierra, bueno, lo resalto ahí, la docencia, investigación, innovación, extensión y asesoría. En este caso, bueno, la propuesta de valor estaría relacionada a esa parte de innovación, tratar de migrar de cómo estamos manejando nuestros datos como instituto a una versión mucho más moderna y más adaptada al contexto mundial que tenemos. Esto es una línea de tiempo de la evolución del Instituto de Ciencias de la Tierra. Vean que desde el año 1955 se creó el Instituto de Química, el cual estaba adscrito a la Facultad de Ingeniería. Después hay una migración cuando se crea la Facultad de Ciencias, se crean todas estas escuelas y también sigue el Instituto de Química. Posteriormente, ya cuando entramos al año 1979, viene como tal el cambio del nombre. Ya se va a llamar Instituto de Geoquímica, y hasta que llega a nuestro nombre actual, Instituto de Ciencias de la Tierra. Vean que resalto ahí esos 44 años de historia, porque sería el objetivo de la propuesta. Tenemos 44 años de trabajos de pregrado, de posgrado, de doctorado, que aunque estén en la biblioteca resguardada, hay mucha información que no conocemos, ¿sí? Hay muchos datos seguramente que pudiéramos reutilizar en esta situación coyuntural que tenemos y que pudieran servir para reinterpretar o reformular algunos de estos datos. Entonces, bueno, entrando ya al contexto y la visión estratégica, el mundo está enmarcado actualmente dentro de la cuarta revolución industrial. Recuerden, la primera revolución industrial empezó en Inglaterra en 1800, y básicamente esta gran revolución industrial lo que hizo fue cambiar las formas de producción, formas sociales, formas económicas y formas políticas. Entonces, han sido cambios muy enmarcados desde esa época hasta acá. Y eso no escapa al área de geociencias. El área de geociencias, pues, empezó con el carbón, ha ido petróleo y gas, ha ido ahora las energías renovables, y hay una serie de evoluciones que han venido pasando desde esa primera revolución industrial. Haciendo un poquito más de énfasis, desde el 2011 entramos en la cuarta revolución industrial, que implica Internet de las Cosas, implica robótica, dispositivos conectados, celulares, computadoras, sistemas ciberfísicos, también esa cultura del hágalo usted mismo. Vamos a un tutorial a YouTube, vemos 5 minutos un video y ya aprendemos a hacer alguna actividad. Entonces, eso cambia mucho el paradigma de la educación, el paradigma del manejo de los datos, y nosotros tenemos que tener esa visión, no perderla en el contexto donde estamos marcados. Retos, bueno, ausencia de personal capacitado. Hay unas brechas tecnológicas o el gap tecnológico que principalmente ocurre en países como el nuestro, que está sumido en crisis económica, o países con dificultades políticas. Entonces,
esa brecha tecnológica no es una brecha lineal, sino es muchas veces exponencial. Tenemos aproximadamente 10, 15 años de retraso en muchas de las tecnologías que se están dando actualmente y es importante empezar a cerrar esa serie de brechas. Y bueno, también ahí está marcado el déficit de la infraestructura que tenemos, ¿sí? Tenemos equipos de laboratorio de hace 20 años, tenemos computadoras de hace 15, 10 años. Entonces, recuerden que estos son avances muy rápidos. Y retrasarse 5 años, pues recuperarse implica una inversión de dinero y personal muy importante. Entonces, bueno, el Foro Mundial, el Foro Económico Mundial ha plasmado esta hoja de ruta. Esto se llama un plan para cerrar ese desarrollo o esa brecha tecnológica, en el cual enmarca la universidad justamente en la base de ese posible avance, ¿sí? Porque la universidad debería ser la encargada de enseñar muchas de esas herramientas digitales, de esas soft skills, ¿sí? Habilidades blandas relacionadas a tecnología, manejo de computadora, manejo de datos, a sentar la base para manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, bueno, resalto aquí este texto que dice, si determinamos las habilidades que necesitamos, podemos educar y entrenar a la fuerza de trabajo humana para aprovechar la totalidad de las nuevas oportunidades que cree la tecnología. Los departamentos de recursos humanos, las instituciones educativas y los gobiernos deben liderar este esfuerzo. Nosotros, como universidad, y lo que les dije inicialmente, la parte de innovación, deberíamos ser un avance, deberíamos sentar las bases para avanzar en la información relacionada a geociencias, tratar de generar la base, aunque no tengamos infraestructura y no todo el personal capacitado, pero al menos preservar nuestros datos históricos de esos 44 años que pudiéramos recuperar, ¿sí? En cuanto a los datos que están en la biblioteca seguramente. Siguiendo con el contexto y esa visión estratégica, como les dije inicialmente, el Instituto de Ciencias de la Tierra pues, ha abarcado muchas de estas áreas, petróleo, gas, carbón, energía nuclear, energía renovable, no tanto, pero sobre todo los tres primeros. Esta es una gráfica que nos muestra desde esa primera revolución industrial cómo ha ido la evolución de la matriz energética mundial. Vean que el carbón siempre ha formado parte de esa matriz energética. Nosotros como país tenemos carbón, tenemos los carbones que están en la zona occidental y algunas zonas orientales. Y eso, pues, obviamente tiene que ver mucho con nuestra carrera. Tenemos también petróleo y gas, que obviamente como país petrolero y la historia nacional, pues está enmarcada esos dos. Y hay unas energías que han venido creciendo desde el año más o menos 1990, como la energía nuclear y los recursos renovables, pero vean que principalmente la matriz energética está enfocada en carbón y petróleo y gas. Entonces, de cara al futuro, esas materias nosotros no debemos perder el foco. Vamos a seguir trabajando como país y como universidad, como instituto de investigación, deberíamos tratar de seguir avanzando en esa área. Minería es otra área que históricamente el instituto ha abarcado. Vean que estas dos gráficas lo que representan es en primer lugar la parte de arriba, la demanda mundial de oro los últimos 30 años. Hay como dos tendencias claras. Una tendencia en la cual había el precio del oro estaba bajo y sobre todo los bancos centrales estaban vendiendo oro. Ya desde el 2010 más o menos, desde una crisis económica, los bancos centrales han tratado de recuperar esas ventas de oro. O sea, han estado comprando oro, principalmente Rusia, India, China, son países que han tratado de recuperar esas reservas en oro. Entonces el oro también lo tenemos en Venezuela y es un factor importante de cara al futuro. Aunque sabemos que hay oro, muchos de nuestros yacimientos, de mineralizaciones, no las tenemos totalmente cuantificadas. Entonces ese va a ser el reto para las nuevas generaciones y para este instituto, seguramente aportar datos históricos y nuevos datos para este tipo de trabajo. La gráfica de abajo es una comparación que quizá no sé mucho, pero básicamente compara un vehículo normal, un vehículo a gas y vehículos eléctricos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, que el litio,
las tierras raras, el grafito y el cobalto son elementos que influyen mucho en esta presencia de nuevos vehículos eléctricos. Vean que, por ejemplo, el grafito para un carro normal a gas o gasolina tiene 0 kilogramos y para un carro eléctrico tiene 65 kilos. Entonces, vean que la demanda de minerales va a ir de la mano con la migración a nuevas fuentes de energía y a la energía, y a la economía verde, básicamente. Entonces, aparte de eso, la parte minera y obviamente toda la influencia de todos los aspectos ambientales que va a traer eso. Nuevas explotaciones mineras va a traer nuevos impactos ambientales. Entonces vean que transversalmente toda esta situación mundial afecta las líneas de trabajo, las líneas de investigación que ha venido desarrollando el instituto. Entonces por eso es importante que nosotros en este punto hagamos un inventario y tratemos de aportar nuevos datos y datos ya digitalizados para nuevas interpretaciones de todo. Esta gráfica me gusta mucho lo que está resaltado en rojo porque resalta en color verde puro cómo ha sido la inversión de los gobiernos en el área minera. Vean que hubo un boom desde el año 50 hasta el año 2000 donde el mayor inversor en el área minera para exploración y producción de minerales eran los gobiernos, no solo el venezolano, sino a nivel mundial. Y ya desde el año 2000 en adelante empiezan a otros actores como empresas privadas y empresas junior. Es decir, ese boom que vivió Venezuela en los años 70, 80, donde habían profesionales y profesores que se iban 21 días a campo, 2 meses, 3 meses, 2 años, eso en el tiempo ha ido disminuyendo a nivel mundial. Entonces, ese también es un factor que debemos tener en cuenta. Esas condiciones existieron y no se vislumbra que se vuelvan a repetir. Entonces, muchos de esos datos que lamentablemente se han perdido o no se han manejado bien, por ejemplo, les puedo hablar del caso de Tecnin, les puedo hablar del caso de Ingeomin, Funvici, instituciones que en los 80 recibieron muchos ingresos, hicieron muchas investigaciones, la gestión del dato no ha sido totalmente correcta. Después, okay. Tenemos este mapa que está aquí respecto a uranio, que también es un elemento que tenemos en Venezuela, y la demanda básicamente de uranio en el 2015 no se ha cubierto totalmente la demanda de uranio. Nosotros tenemos depósitos, por ejemplo, como el de Navay, que es un depósito de baja concentración, pero que quizás de cara al futuro se pueda hacer interesante. Tenemos también mineralizaciones o posibles reportes que en Guayana obviamente hay, en los Andes asociados, por ejemplo, a la formación La Quinta, hay reportes, pero no hay estudios serios. Entonces, eso pudieran ser otras líneas de investigación. Ya entrando un poco en el contexto del país, les muestro 2 mapas, son mapas públicos que están en la página del Ministerio de Minería, y son los mapas. El que está a la izquierda es el mapa de minerales no metálicos y este es el de minerales metálicos. La pregunta sería en este punto, ¿cuántos de esos puntos o en cuántos de esos puntos el ICT ha hecho investigaciones? Sería interesante contrastar. Mira, no sé, de 200 reportes de mineralizaciones, ¿cuántos de verdad el instituto ha tocado? ¿Cómo podemos aportar o tener una base de datos? No solamente es el oro, el diamante, aquí hay elementos como caliza, fosfato, magnesita, otros elementos que incluso se pueden trabajar con gobernaciones, alcaldías o de forma mucho más descentralizada. Hay otros estratégicos que obviamente serían con las leyes que los rigen, pero aquí tenemos como un lienzo en blanco para tratar de contrastar los 44 años de historia de información del ICT con estos reportes de mineralizaciones, por ejemplo. Un poquito el contexto de petróleo y gas, más o menos lo mismo. Las empresas han estado migrando a inteligencia artificial. Ya hay empresas como Eni, Repsol, que tienen edificios de 5 o 6 pisos dedicados solamente a inteligencia artificial. Entonces vean que esta revolución, la cuarta revolución industrial, nos toca de manera transversal. Vamos a tener que aprender programación, a manejar datos, estadística, y va a ser muy retador para todos nosotros.
La empresa ExxonMobil está desarrollando investigaciones relacionadas en áreas energéticas, no solamente petróleo y gas. Por ejemplo, ellos están trabajando biocombustibles, captura, almacenamiento de CO2. Empresas de servicios petroleros como Schlumberger han migrado a ser empresas energéticas con una visión mucho más compleja, y la disminución de las empresas estatales a nivel mundial en la exploración y producción de petróleo. Entonces, vean que de todo este contexto nosotros tenemos que tomarle lecciones y tratar de enfocar las nuevas investigaciones que hagamos. Aquí los mapas de las principales campos gasíferos y petrolíferos. Tenemos los históricos del área del Zulia, tenemos los de la zona oriental, la faja petrolífera, y tenemos estos proyectos costa afuera que también de cara al futuro deberían tener muchos más avances. Son lo que es Plataforma Altana, lo que es el proyecto Mariscal Sucre y Rafael Urdaneta, que son proyectos de gas en el área petrolera. Entonces, como país hay que definir si lo vamos a producir por esfuerzo propio, con inversión privada, y entender cómo la universidad o la academia va a participar en esto. Entonces, estas son oportunidades que todavía quedan pendientes de cara al futuro. Este mapa que les muestro resume un poco toda la parte de minerales, toda la parte de cuencas petrolíferas, gasíferas, y es básicamente abarca las 4 líneas que nombramos al principio del Instituto de Ciencias de la Tierra: petróleo y gas, minería, ambiente y la parte instrumental. Por ejemplo, la faja petrolífera trae unas complicaciones técnicas de cómo se va a trabajar el hidrocarburo pesado. Tienen que pensar cómo la geoquímica va a aportar soluciones a esta área. El área histórica de petróleo y gas, que seguramente hay muchas zonas por investigar, y en minería, que también vieron los 2 mapas de metálicos y no metálicos, hay muchas posibilidades de investigación. Obviamente las limitantes van a ser los recursos, pero ahí el reto para nosotros tratar de aportar. Esto ya es la segunda parte como tal de la ponencia. Ya tienen una visión mucho más grande de dónde estamos parados desde el punto de vista nacional, internacional, y vamos a hablar de la propuesta del sistema de gestión de datos para el Instituto de Ciencias de la Tierra. Comienzo con esta frase: lo que no se muestra no se vende, y sobre todo es porque, pensando un poquito en esta conferencia, salieron estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos trabajos se han realizado desde la creación del Instituto de Ciencias de la Tierra, de ese gap de 44 años? ¿Alguien sabe ese número? Creo que de los presentes no tenemos ni idea, ¿no? No sé si en las estadísticas hay. Yo creería personalmente que no. ¿Cuántos trabajos se han desarrollado en el área ambiental, petrolera, minera y desde el punto de vista analítico? ¿Dónde están localizados geográficamente? Recuerden que tenemos herramientas como los sistemas de información geográficos que nos permiten ubicar puntos y coordenadas, y eso nos da un mapa general que nos permite planificar y entender cuáles son las áreas del país que están cubiertas por datos y cuáles históricamente no hemos abordado. Entonces eso también nos puede abrir la idea a desarrollar nuevas líneas de investigación. ¿Cuántos trabajos de pregrado, especialización, maestría y doctorado se han realizado? ¿Quién ha solicitado asesorías y servicios del ICT? ¿Y cuáles son las líneas de investigación y desarrollo y cuáles están activas? Todo esto son preguntas que nos puede ayudar a solventar un sistema de gestión de datos diferente al que tenemos actualmente. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Yo me dediqué al portal Saber UCB a tratar de buscar temas relacionados al Instituto de Ciencias de la Tierra, geoquímica. Por ejemplo, coloqué en toda la base de datos de Saber UCB, coloqué la palabra geoquímica y aparecieron 118 trabajos. La pregunta es: ¿el instituto en 44 años de trabajo ha desarrollado 118 trabajos? Yo creería que no. Esa cifra es muy pequeña, ¿verdad? Claro, estos son palabras claves, obviamente. Seguramente si vamos a términos mucho más específicos pueden aparecer más cosas. Algo que me llamó la atención es que en la base de datos de la Escuela de Química coloqué la palabra geoquímica y no había ningún registro. Me parece un poco raro porque nosotros estamos adscritos a la Escuela de Química y quizás deberíamos tener alguna relación en las bases de datos de trabajo. De aquel lado tenemos igual la palabra geoquímica solamente de tesis, hay mezcla de tesis de geología y también hay una mezcla de tesis de
de muchas otras carreras que no necesariamente son todas las electivas. Y bueno, en el área ambiental también busqué geoquímica ambiental, aparecieron 1087 registros. Entonces, no sé si es un número muy exagerado, de verdad, hay un porcentaje que abarca el trabajo del ICT. Entonces, este es como el repositorio institucional que tenemos, pero tiene ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque espacialmente, geográficamente, no me deja decir, bueno, en el estado Zulia hay 20 trabajos del ICT, o en el estado Miranda hay 200, o etcétera. Entonces, la idea es tratar de adaptarnos a este contexto tecnológico y en base a un trabajo estructurado de varios años, pues tratar de generar esos datos. Entonces, bueno, este concepto que les traigo, datos de investigación, es un concepto de una universidad española y se los voy a leer textualmente, permítanme leer. El concepto de datos de investigación son aquellos materiales generados o recopilados durante el transcurso de un proyecto de investigación y que sirven para validar o certificar los resultados obtenidos en dicha investigación. Ese tipo de datos de investigación tienen unas características, pueden ser numéricos, pueden ser descriptivos, pueden ser incluso elementos como muestras, pueden ser ensayos químicos. Entonces, hay una serie de elementos que no voy a entrar en este momento porque quiero explicar un poco este ciclo de los datos científicos. Este ciclo de los datos científicos lo que nos trata de decir es que en su momento, bueno, vamos a tener que recopilar, validar, crear, archivar y generar un producto en base a esos datos de investigación y que después vienen unas fases para compartirlos, divulgarlos e incluso reutilizarlos. Y esa palabra es clave en nuestro ámbito, porque nosotros como geocientíficos podemos reutilizar muchos datos. Si ustedes van al granito Rapaquí de Parguasa, en 10 años no va a cambiar su composición ni van a cambiar sus características. O un trabajo que se haya hecho hace 20 años desde el punto de vista de alguna roca, su composición no debería cambiar. Quizás el punto de vista ambiental sí es un poco más dinámico porque hay mucha actividad antrópica, industria, crecimiento de ciudades, y ahí sí puede haber cierta variabilidad. Pero nosotros allí esa palabra reutilizar es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver un poco en frío, muchos de los trabajos de las grandes tesis y soluciones que ha generado el instituto, en general la universidad, posiblemente terminan engavetadas o en la biblioteca y a lo sumo 15, 20 personas en todo el tiempo que ha estado allí las han consultado. Entonces, es importante tratar de generar una plataforma más interactiva que de repente tenga un punto y yo pueda tener el enlace de descarga de las tesis que estén digitales. Entonces, eso me va a dar una visibilidad mucho mayor. Y también me va a permitir planificar muchas estrategias para abordar las nuevas investigaciones. Como cadena de valor, bueno, la cadena de valor del dato trabaja sobre la idea de que los datos se recogen, analizan y permiten tomar mejores decisiones. Al final eso es lo que nos interesa. No solo desde el punto de vista de investigaciones, planificar nuestras nuevas investigaciones, nuestras líneas de investigaciones, sino le vamos a dar datos para que entes del gobierno, entes de instituciones públicas o empresas privadas puedan tomar mejores decisiones. La cadena de valor consiste a grandes rasgos en esas 6 etapas: recolectar los datos. ¿De dónde los vamos a recolectar? Hay datos, hay riesgos o hay retos que están allí, hay datos en digital, hay datos en físico, ¿cómo los vamos a abordar? Eso es un plan que hay que gestionar, ¿sí? Preparación de los datos. No todos los datos son homogéneos, porque va a tener datos de agua, va a tener datos de roca, va a tener datos de sedimento. No todos están con la misma técnica analítica, va a tener unos datos con absorción atómica, unos datos con difracción, unos con fluorescencia. Entonces, hay que diseñar algunas estrategias para eso. Visualización. Lo potente de esta propuesta es que tengamos una coordenada social cada muestra. Si nosotros tenemos eso, imagínense en el ámbito petrolero. Hemos hecho 20 tesis asociadas a validar el COT de la formación de la Luna y sabemos espacialmente dónde están. Eso seguramente está en los trabajos, pero
actualmente no lo podemos ver de manera interactiva. Entonces, ese es el reto, pasar de ese formato analógico a un formato interactivo. Y comunicar los resultados, pues obviamente mostrarlos en mapas, tener quizás alguna página donde podamos visualizarlos de manera libre. Vamos a ver cuánto llevo. Algunos beneficios, bueno, localizar geográficamente trabajos realizados mediante mapas y atributos asociados a diferentes trabajos. La Escuela de Geografía de la universidad está haciendo un trabajo muy parecido a esto. Ellos están dándole una coordenada geográfica a cada una de sus tesis y ya saben en el mapa de Venezuela espacialmente más o menos dónde tienen mayor o menor cobertura. Esa sería básicamente una de las ideas que queremos lograr con esta propuesta. Generar propuestas de investigación para solventar vacíos de información, reinterpretar e integrar datos que complementen los estudios. Es decir, aquí voy a identificar, históricamente seguramente voy a tener los Andes, Guayana y Cordillera de la Costa, mucha información, pero zonas como los llanos, como quizás en la parte oriental de Monagas o la parte de Falcón van a tener menos datos. Entonces, eso nos va a permitir como instituto tratar de solventar esta situación. ¿Qué otro beneficio? Bueno, que deberíamos utilizar pasantes y estudiantes de nuestras carreras para que ellos vean datos reales, datos históricos que hemos trabajado y que puedan ya familiarizarse con este tipo de datos antes de empezar a trabajar con sus tesis. Y eso les va a dar muchas más ventajas. Generar bases de datos asociadas a rocas, aguas, sedimentos, muestras de suelo y otros elementos que me pudieran quizás permitir en municipios, en estados, mira, estado fulano de tal, tengo tantos trabajos asociados a tu estado, podemos desarrollar más trabajo, sé que ustedes tienen, o sea, tratar de tener esa interacción para romper un poquito ese aislamiento que tiene un poco la universidad con muchas de esas instituciones. Y al final un mapa de gran visión que nos va a permitir priorizar esas investigaciones. Los retos, bueno, los grandes volúmenes de datos que tenemos que manejar, romper esos paradigmas de cómo se va realmente esos datos, ¿sí? Porque es un poquito que no se queden simplemente cabetados y adaptarse a las nuevas realidades de la cuarta revolución industrial. Estos ya son ejemplos de qué es lo que queremos. Quizás hasta el momento había hablado mucho y hay algunos conceptos abstractos, pero la idea sería tener nubes de puntos desde este punto de vista en el que podamos tener, por ejemplo, concentraciones de hierro, de titanio, de niobio, etcétera, cualquier otra cantidad de elementos o elementos petroleros o cualquier otra variable y que podamos saber concentraciones o dónde tenemos vacío de información. Importante, esto está en la plataforma ArcGIS, que hay un convenio con la universidad que está ofreciendo licencias gratis, entonces pudiéramos enlazar esas licencias gratuitas de ArcGIS y empezar a elaborar este conjunto de capas. ¿Sí? La idea es que yo tenga de manera interactiva y me da coordenadas, me da concentración de los elementos y que pueda ubicarlos espacialmente esas muestras. También me va a permitir relacionar la geoquímica con la geología, asociar por ejemplo de roca y ver esa variabilidad espacial que antes, hace 20, 25 años atrás no lo podía hacer. Ahora yo puedo, cuando voy a integrar, puedo hacerlo de manera mucho más fácil. No solo geología, puede ser geofísica, puede ser ambiental, puede ser la parte de contaminación. Hay mucha potencialidad. Podemos generar mapas de este tipo, pero con nuestros datos del Instituto de Ciencias de la Tierra que me permita generar modelos de esta forma. Algunas acciones iniciales de la propuesta sería, la dejo aquí para la discusión, definir alguna normativa que obligue a los estudiantes a entregar como requisito de su trabajo de grado la ubicación exacta de las áreas de trabajo y las tesis, es decir, crear una tabla Excel que tenga las coordenadas y si hicimos ensayos analíticos, pues que tengan los valores, ¿sí? Los valores, y esto nos va a permitir empezar a enriquecer ya de manera automática esa base de datos. También hay que trabajar toda esa historia de 44 años previos, ¿sí? Y ahí sí nos apoyaremos con pasantes y con otros tesistas, quizás algún servicio comunitario.
Establecer una normativa para la custodia y responsabilidad de los datos. Esto yo considero que debería ser una discusión del Consejo Técnico y del Departamento que establezcan como el marco regulatorio para ver cómo se va a manejar esos datos. Definición de un posible espacio de trabajo para pasantes para comenzar la decisión estratégica como la educación, administradores de saber UCB y la biblioteca, que es donde deberíamos tener parte de esa base de datos. Entonces, bueno, habría que hacer un plan un poco más estructurado en base a fechas para tratar de hacer algo al respecto. Un poquito de avance. Estos avances han sido un poquito más espontáneos, no están como tal elaborados antes de la propuesta, pero se han venido realizando adelante, ya se los voy a explicar. Esto sería una estructura básica de cómo se pudieran generar las bases de datos con Excel. Vean que tengo unos códigos de muestra, tengo unas coordenadas y tengo las concentraciones de elementos en porcentaje, en ppm y el tipo de análisis que se hace. Ahí hay fluorescencia, ahí hay difracción, hay CP masa, por ejemplo. Entonces, esto sería un modelo de cómo vamos a estructurar los datos. Y allí generaríamos bases de datos para aguas, para suelos, rocas y sedimentos. Esto es un trabajo que hemos venido realizando los últimos 2 años, aproximadamente con 10 estudiantes, 2 pasantes, 4 estudiantes de posgrado y 4 estudiantes de pregrado. Hemos digitalizado o tratado 3.000 puntos. ¿Sí? Esos 3.000 puntos se ubican en la zona de los Andes. Estos datos estaban en Ingeomin, o son de Ingeomin, los pagó con el Servicio Geológico iraní, pero nosotros al publicarlo mediante tesis de posgrado se van a convertir en datos públicos. Entonces, eso es algo súper interesante porque unos datos que estuvieron por mucho tiempo cerrados y que mucha gente no los conoce, esa base de datos tiene 1.900 datos, 1.900 puntos, de los cuales cada punto tiene asociado 42 elementos. Entonces ahí podemos hacer prospección, podemos hacer análisis ambiental, ahí hay plomo, ahí hay cadmio, ahí hay otros elementos contaminantes y se puede hacer una línea base para su momento de contaminación, por ejemplo. Aquí en Guayana, a partir de datos públicos, hay 700 puntos y se abarca mucho de los trabajos del profesor Jean Pascual. ¿Sí? El profesor Jean Pascual trabajó mucho con la CBG, trabajó mucho con lo que es el proyecto inventario, con Tecnin, y esos son datos que estaban en tesis. Los muchachos pues han recopilado esa base de datos y es una base de datos que también va a estar pública. Otras zonas, por ejemplo, como el caso de Yaracuy, que estos datos no son del ICT, pero estaban en un boletín geológico, recuperamos las perforaciones, sacamos los datos químicos y ya hay algunos modelos de concentración. Y posteriormente eso fue complementado con una investigación de 2 tesistas, de Armando y Rewil, que salieron en el 2020 con algunos trabajos de campo. Otra base de datos importante es Loma de Hierro, de las cuales hay unas 800 perforaciones y también tienen muchísimos datos de geoquímica. Entonces vean que esta sería como parte inicial de esa base de datos con la que puede arrancar el ICT. Esto ya simplemente hay que recopilarlo y empezar a centralizarlo en base a la normativa que se pueda diseñar y de aquí en adelante empezar a definir áreas para empezar a trabajar. Entonces, bueno, esa era básicamente la conferencia, quizás mostrar un poco, lo llamo yo fuera de la caja, un poquito ver qué están haciendo a nivel mundial y ver cómo nosotros, con los pocos recursos que tenemos, con la poca actividad analítica que tenemos, quizás tratar de preservar los datos históricos que tiene el ICT, que son muy valiosos desde el punto de vista de que puede servir para asesorar servicios, para asesorar empresas, para dejarlos a nivel de investigaciones, para asesorar a entes públicos. Entonces, eso creo que es uno de los bienes más valiosos que tenemos, porque muchas de esas investigaciones de la magnitud, de los recursos, del calibre que se hicieron, a corto y mediano plazo seguramente no vamos a poderlos hacer. Entonces, bueno,
Estoy abierto a cualquier pregunta, espero que se haya entendido, que se haya entendido un poco el enfoque y bueno, abierto a su consulta.